Emmanuel Macron ha lanzado una advertencia muy desafiante hacia Rusia hace unas horas. Dijo en vivo, si Rusia sigue, si va demasiado lejos, no voy a descartar intervenir en el conflicto ucraniano directamente, pronto. La Unión Europea está dispuesta, dice, a redoblar su apoyo a Ucrania en las próximas semanas y dijo también, ayer precisamente, cuando respondía a algunas preguntas de sus usuarios en redes sociales y concretamente le preguntaban si París planeaba una respuesta contundente frente a Rusia, dijo, Europa debe de estar preparado para disuadir a Rusia si amenaza la paz. Espero de todo corazón que no tengamos que ir a la guerra, pero si queremos la paz, tenemos que protegerla. ¿Cómo? Con la guerra, y directa. Y dijo también que los europeos tienen que prepararse para participar directamente en esta guerra contra Rusia. Miren, déjenme presentarles el video directamente de lo que dijo Macron y después vamos a analizar el doble rasero que hay aquí. Est-ce que nous allons partir en guerre? ¿Vamos a ir a la guerra? No, no vamos a ir a la guerra. Por favor, déjame tranquilizarte. He hecho todo por Francia durante casi 7 años para que tengamos paz. Pero ser una potencia pacífica no significa que seamos débiles. Estamos enfrentando un desafío enorme. Ucrania fue atacada por Rusia y en algún momento debemos ser capaces de disuadir a Rusia de avanzar aún más. Porque en Ucrania está en juego la soberanía y la integridad del territorio del país, pero también está en juego el Estado de Derecho, es decir, nuestras leyes comunes. Si permitimos que suceda en Ucrania, es supervivencia del más fuerte y nunca estaremos seguros. Porque está sucediendo a 1.500 kilómetros de distancia. Porque en cualquier momento, Rumania, Polonia, Lituania u otros países podrían ser atacados y porque nosotros mismos perderíamos toda credibilidad y seguridad. Entonces, mucho está en juego para nuestro futuro y nuestra seguridad en Ucrania. Por eso dije que tenemos que ayudar más, lo cual haremos en las próximas semanas, entregar más equipos a los ucranianos. Pero también debemos decir en algún momento, si los rusos van demasiado lejos, todos nosotros los europeos debemos estar listos para actuar para disuadirlos. Está cada vez más cerca de casa, así que debemos estar preparados para ello. Aún así, espero con todo lo que tengo que no tengamos que ir a la guerra. No, Francia no es una potencia de guerra sino de paz. Y sí, si quieres tener paz, tienes que protegerla. Por eso debemos armarnos y por eso debemos ser un elemento disuasorio y creíble a veces hacia nuestros adversarios, diciéndoles, si vas demasiado lejos y amenazas mis intereses, mi seguridad, no descarto la intervención. Qué interesante el discurso de Macron, porque dejó esbozado el complejo esquema de la OTAN del por qué tienen que enfrentarse a una guerra directa con Rusia. Déjenme desmenuzar esto porque tiene varios mensajes ocultos entre líneas, ni tan ocultos, ¿eh? Yo creo que están más que claros. Primero, ¿qué tan lejos podría ir Rusia antes de provocar esta respuesta de Francia? ¿A qué se refiere Macron cuando dice si va más lejos? ¿Qué tan lejos es lejos? Emmanuel Macron lo dejó bastante previsible en sus declaraciones. Dijo y advirtió que si Rusia se atreve a ir demasiado lejos en su invasión en Ucrania, Europa tiene que estar lista para actuar. Pero si escuchamos atentamente entre líneas lo que dijo, se percibe también otro mensaje. Macron realmente está preocupado por lo que una victoria de Rusia va a representar para Francia o contra Francia, contra la OTAN y contra la Unión Europea. No se trata únicamente de proteger a Ucrania o de salvaguardar los principios democráticos y el derecho internacional. Lo que está en juego aquí es la credibilidad y la fuerza de Occidente en su conjunto. Y la retórica de Macron nos indica que el verdadero temor pues, es que Rusia exponga a la OTAN como débil y a una falta de cohesión de la Unión Europea o una Unión Europea desunida, que pierde una guerra. Un fracaso tan monumental va a ser devastador tanto para la OTAN como para la Unión Europea porque les va a revelar una incapacidad de proteger a sus propios estados aliados y que más de 30 estados no pudieron contra uno solo.
Y eso no solamente va a ser devastador, va a ser ridículo. ¿Qué mensaje envía esto a otros actores en el escenario internacional? Claro que tiene la razón Macron cuando dice el mundo se va a reír de nosotros. Por supuesto que eso va a pasar. Si Moscú desafía con éxito a Ucrania, ¿qué podría evitar que otras potencias hagan lo mismo en el futuro? ¿Quién va a respetar a la OTAN en adelante? Pongámonos en los zapatos de Macron y veamos cuáles son sus verdaderos miedos. Macron, cuando habla precisamente con esta voz amenazante de la necesidad de defender a Ucrania y de disuadir, dice, a Rusia, de extender sus ambiciones expansionistas, dice Macron, está mandando otro mensaje. Está mandando una realidad todavía más complicada, porque mientras Francia pretende adoptar una postura dura, la realidad es que no hay un consenso entre los Estados miembros de la Unión Europea. Miren, los países del este de Europa, por ejemplo, Polonia y los estados bálticos, están muy en desacuerdo con lo que dice Francia. Hay otros como Alemania, por ejemplo, que se están mostrando más cautelosos, e Italia está totalmente en contra de Macron. Y ese es el talón de Aquiles que puede romper el frente europeo en caso de una mayor escalada en el conflicto. Ahí está el verdadero punto débil de la OTAN. No está en Rusia, está en casa. Y si bien las sanciones económicas han afectado, dicen, a Rusia en alguna medida, lo cierto es que han terminado por pegarle un balazo en el pie a la misma economía de la Unión Europea. Eso ya nos quedó más que claro. Hay altos precios de la energía, una inflación fuera de control, y todo eso le está pasando la factura a la población de la Unión Europea y tiene además una presión política enorme frente o en contra de los líderes europeos que están en aumento. ¿Ustedes creen que puede la Unión Europea seguir manteniendo un frente unido después de esto? Y luego está el tema de la disuasión militar que busca Macron, que no se traduce automáticamente en acciones efectivas. Cuando Macron habla del envío de armas y del apoyo logístico a Ucrania, hay que considerar que eso puede no ser suficiente para ganar la guerra del lado ucraniano. Ya no es determinante eso a estas alturas. La OTAN ha intentado, esta no va a ser la primera vez, ya varias veces mostrar su fuerza realizando ejercicios militares. Ya hicieron de todo, ya desplegaron los ejercicios militares más grandes en su historia, el Street Defender. Ya desplegaron y ampliaron su arsenal nuclear. Ya mandaron todos los paquetes de ayuda militar posible a Ucrania. Y la realidad es que esto no ha cambiado de una forma determinante para Ucrania, para bien, el frente de batalla. Y entonces, estos mensajes de Macron parecen contradecirse con una necesidad más bien de su política interna. Algo que no nos dice, pero que nos queda claro es que la popularidad de Macron ha caído en Francia a sus niveles más bajos. Y debe de tomar, obviamente, debe de manotear la mesa, debe de tratar de tener una postura firme, algo que haga exaltar a las masas, por ejemplo, desafiar a Rusia. Y eso, según la lógica del Macron, suponemos, ¿verdad? Porque si no, no entiendo qué está pasando aquí, le podría ganar algún apoyo en otros sectores de Francia que hoy están preocupados por su propia seguridad, haciéndolos sentir inseguros. Y entonces hay sectores pues, que temen este enfrentamiento, por eso la pregunta que le hacían precisamente ayer en vivo, probablemente hasta provocada a estas alturas, y estamos viendo el resultado de esto. Ahora, Macron ha hablado también del peligro geopolítico y militar en Ucrania. ¿Qué dice? Dijo en ese discurso, en ese breve mensaje, que Rusia es una amenaza a la estabilidad global y al derecho internacional. Una amenaza que tiene que ser confrontada para proteger precisamente los derechos humanos, el derecho internacional. Pero cuando observamos, por ejemplo, su silencio, al mismo tiempo que critica a Rusia por una desestabilidad al derecho internacional y vemos cómo calla en el conflicto en Israel y por las violaciones del derecho humanitario en Gaza, pues hay un doble rasero que lo exhibe como mentiroso. Porque la ONU ha sido muy clara, la intención genocida en Gaza no puede ser ignorada. Miren, muchos cuando yo digo que es un genocidio ponen en el chat que no es un genocidio. No lo voy a decir yo y no vamos a discutir. Vamos a ver qué dice Francesca Albanese, que es la relatora especial sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados de la ONU. Y después de que veamos esto, veamos también, nótese el extremado silencio de Macron y cómo aquí no dice nada. Aquí no hay preocupación al derecho internacional que valga.
Después de casi 6 meses de asalto implacable por parte de Israel en la ocupada Gaza, es mi deber solemne informar sobre lo peor de lo que la humanidad es capaz y presentar mis hallazgos sobre la anatomía de un genocidio. Uno de mis principales hallazgos es que el liderazgo ejecutivo y militar de Israel, así como sus soldados, han distorsionado intencionalmente las reglas del derecho internacional humanitario sobre distinción, proporcionalidad y precaución, en un intento por legitimar la violencia genocida contra el pueblo palestino. Al distorsionar deliberadamente las definiciones de escudo humano, órdenes de evacuación, advertencias, zonas seguras, daños colaterales y protección médica, Israel ha utilizado su función protectora como un camuflaje humanitario, con el efecto de ocultar un patrón de conducta del que solo se puede inferir razonablemente una política estatal de violencia genocida contra los palestinos. En este contexto, encuentro que hay motivos razonables para creer que se ha alcanzado el umbral que indica la comisión del crimen de genocidio contra los palestinos como grupo en Gaza. Específicamente, Israel ha cometido 3 actos de genocidio con la intención requerida de causar daño corporal o mental grave a miembros del grupo, infligir deliberadamente condiciones de vida al grupo calculadas para llevar a cabo su destrucción física total o parcial, e imponer medidas destinadas a prevenir el nacimiento dentro del grupo. Déjenme recordar que fueron las palabras de Francesca Albanese, la relatora especial sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados en la ONU. Cuando decimos que Israel está cometiendo un genocidio étnico, no es mi suposición contra la de otro en el chat. Son las palabras de la misma ONU. Y este informe reciente al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU precisamente describe cómo Israel ha cometido estos 3 actos, como decía la relatora especial, con una intención genocida contra el pueblo palestino. Daño físico, daño mental y condiciones de vida que lo que buscan es destruir a un grupo étnico. Medidas para impedir que sigan naciendo, borrarlos del mapa. Dice también, como ustedes escucharon, que poderosos estados miembros no solo no han intervenido, como Francia, por ejemplo, sino que han otorgado apoyo militar, económico y político. ¿Qué credibilidad tiene Macron cuando dice que hay que estallar una guerra de frente en Rusia porque es la única manera de salvaguardar el derecho internacional? Por favor. Mientras Macron habla del valor de defender el derecho internacional en Ucrania, ¿cómo justifica su silencio cuando la ONU está documentando que más de 37,000 palestinos han muerto, incluyendo a 13,000 niños, a manos de las fuerzas israelíes en Gaza? Casi 25,000 toneladas de explosivos. 25,000 toneladas es el equivalente a 2 bombas nucleares estalladas por Israel en Gaza, que han borrado barrios enteros, densamente poblados, con familias. Es una catástrofe humanitaria. ¿Cómo puede Macron reconciliar su discurso de justicia cuando calla en Gaza? Más de 385 incidentes de violencia de colonos han sido registrados en los primeros 9 meses del 2023. Es la cifra más alta, por cierto, que se ha conocido hasta la fecha. Esto no se había visto jamás en la historia moderna. Tan solo entre el 7 de octubre y el 31, 203 ataques de colonos israelíes se documentaron donde más de un tercio involucraban armas de fuego. Y esto ocurre mientras las fuerzas israelíes escoltaban precisamente a esos colonos en sus incursiones para despojar del territorio a los palestinos. Es muy difícil proteger o argumentar que Israel está distinguiendo entre civiles y combatientes cuando las víctimas desplazadas de sus hogares son tratadas precisamente como escudos humanos y como ataques justificados, dicen, para daños colaterales, y entonces borrar del mapa lo mismo da si son niños, si son mujeres, si son familias inocentes. ¿Dónde queda el derecho internacional del que Macron se proclama defensor? Israel ha destruido Gaza, ha borrado infraestructura civil, ha dañado tierras agrícolas
Y para justificar esto usa un camuflaje humanitario, distorsionando las normas fundamentales del derecho internacional, no dicho por mí, dicho por la ONU. El gobierno israelí ha utilizado tácticas como órdenes de evacuación, zonas seguras que en realidad son verdaderos campos minados para exterminar a los palestinos una vez que están allá adentro. Y lo que realmente está buscando el gobierno de Israel es expandir su control en Cisjordania, despojarlos de su territorio y desaparecerlos de la faz de la tierra con cualquier pretexto, dicho por la propia alta comisionada adjunta para los derechos humanos. Y ahora, después de exhibir esto, amigos, regresando al tema de Macron, y vemos cómo la expansión de estos asentamientos ha provocado la indignación de las autoridades de la ONU, pero también un silencio sepulcral y misterioso de Macron, mientras dice que hay que explotar una guerra directa y de frente con Rusia porque es la única manera de proteger el derecho internacional. Y eso lo único que expone es un doble y cínico rasero, un doble rasero. Cuando conviene, es un defensor de los derechos humanos, Macron. Y cuando no, guarda silencio ante un genocidio y se voltea para otro lado. Albanese lo dijo claramente. El mundo está viendo ahora el fruto amargo de la impunidad otorgada a Israel y los estados debieron actuar antes. Pero como no lo hicieron, el momento podría ser ahora y no ayer, mientras Macron se preocupa de nuevo por estallar una guerra inminente contra Rusia. Alba. Sí. Cuando están tratando de desaparecer un pueblo y no se justifica con el que se lleva se aguanta. Palestina no tiene ejército. Las 35,000 víctimas inocentes no son miembros de Hamás. Así que el que se lleva no se aguanta, señores. Hay que tener porque no es lo mismo Hamás que el pueblo palestino. Exacto. Hay que tener un poco de decencia, de cultura general, de respeto a las víctimas y de inteligencia. Alba, es como si en la guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, Estados Unidos dijera, vamos a atacar México para acabar con los cárteles. Y vamos a borrar a todos los mexicanos del mapa, porque así acabamos con el tráfico de drogas. ¿Ustedes comprarían un discurso tan tonto? Bueno, pues hay que pensar eso cuando nos acordemos de Palestina. O sea, es lo mismo. Nada más que allá es peor algo. Claro. Y volviendo a lo de Macron, a mí me llamó mucho la atención el discurso tan bonito que se aventó Macron. Por poco lloro. Decía, en partes de su discurso dijo, es que hay que defender nuestros valores. Y yo me quedé así como de, pues qué chidos valores, ¿verdad? Cuando le mandas armas y apoyas el genocidio de Israel, qué bonitos valores, pues, ¿no? Qué ofertón, ¿va? Qué ofertón, qué bonitos valores cuando estabas en el Níger robándote el uranio y todo, ¿no? Pues qué bonitos valores tenemos, ¿no? Hay que defenderlos, hay que... Luego dice, es que si perdemos contra Rusia es la supervivencia del más fuerte. O sea, exacto, es la supervivencia del más fuerte. Es por eso que están empecinados en mandar hasta el último centavo que puedan a Ucrania para que Ucrania siga peleando con Rusia. Porque es la supervivencia del más fuerte. Y porque a lo mejor ya se dieron cuenta que no son los más fuertes. Exacto. Entonces es demostrar eso. Ellos no pueden quedar como débiles, que también lo dice en el discurso. Luego también dice que si pierde Ucrania, ellos van a perder credibilidad, porque la supervivencia del más fuerte depende de eso. Ellos se han vendido como la alternativa del mundo, de los que traen la paz, la democracia, los valores occidentales y todo. Entonces, si ellos pierden, pues pierden credibilidad. Y también dice que deben armarse, que ellos son un país de paz. Ajá. Pero que tienen que armarse hasta los dientes para disuadir y estar preparados en caso de que Rusia los quiera atacar. Bueno, si somos un país de paz, ok, está bien, tienes tus armas, no te los discuto. Pero si somos un país de paz, ¿por qué no mejor armar mesas de diálogo? ¿Por qué no mejor buscar otras maneras de disuadir a los enemigos que con relaciones diplomáticas y no con bombas atómicas y no diciéndoles que es momento de que todos nos metamos a la guerra? Esa no es una manera de buscar la paz y se dice que es un país de paz, ¿no? Está como que yo estaba leyendo su discurso y dije, ¿se lo compras si no conoces el historial que traen? Si no conoces el historial de un discursazo como para ovacionarlo de pie un minuto, cuando sabes todo lo que hay detrás dices, por favor. No, Alba, y parece que se le está olvidando a Macron que está hablando de Rusia. Y hay un déjà vu, un eco de la historia que no deja de sonar
cuando el pequeño Napoleón dice que va por la cabeza de Rusia, no deja de sonar en el eco de la historia esos momentos precisamente napoleónicos en donde Macron fue por el entonces zar de Rusia en las políticas expansionistas de Francia de ese momento. Hablábamos de zar Alejandro I. ¿Qué pasó? Napoleón, acostumbrado a conquistar imperios y todo lo que se proponía, pone su mirada en la entonces Rusia zarista y lo que hacen es que en lugar de combatir a Napoleón de frente, los ejércitos del zar se internan adentro de Rusia, pero Rusia es enorme y antes de internarse en Rusia, de resguardarse ahí, quemaron todos los campos y los plantíos y las cosechas antes de irse replegando, de manera que cuando iba avanzando el ejército francés, solo se encontraba con devastación. No había cómo reabastecer a las tropas. Todo estaba quemado, todo estaba destruido. No había un grano, no había una fruta. Y cuando por fin llegaron el ejército de Napoleón a Rusia, se encontraron con la muerte y la destrucción. El fin de Napoleón. Ahora, yo creo que hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de esto porque después precisamente acaba de pasar el 9 de mayo, el día de la victoria, cuando hablábamos de que el 80% de las fuerzas alemanas de la Segunda Guerra Mundial fueron abatidas a manos del Ejército Rojo precisamente. ¿A qué voy con esto? A que no se puede subestimar a un enemigo como Rusia, sobre todo de una manera tan electorera, porque muy en el fondo, Alba, lo que puede persistir aquí es un afán de Macron de ganar popularidad en las encuestas, pero no se vale tensar así la línea de la Tercera Guerra Mundial por ganar algunos puntos en tus preferencias electorales. Caramba. Pero pues no hay escrúpulos, ¿verdad? No, completamente. Dicen que en la guerra y en el amor todo se vale y pues Macron le está jugando toda la guerra. Lo llevó a otro nivel, ¿no? Sí, porque pues el amor al poder es más grande. Y nuestra encuesta del día por YouTube dice, ¿piensa que la Unión Europea tiene la capacidad militar y política para enfrentarse a Rusia? Opción A, sí, la Unión Europea es suficientemente fuerte. Opción B, no, la Unión Europea no está preparada. Y opción C, depende de la OTAN. ¿Tú qué opinas, Alba? Ay, pues, tomando en cuenta las declaraciones de un alto general de Reino Unido cuando dijo que no le duraría ni 2 meses a Rusia, pues yo creo que... Y de la propia Alemania también, ¿te acuerdas? Que salió y dijo que tenían que prepararse para un conflicto contra Rusia y que podrían estar listos, primero dijo, en 10 años. Yo creo que no es el momento de andar echándole ganas, con ganas de vender, dijo que en 5. Exacto, no es el momento de andarse poniendo a los brincos con nadie. Creo que es el momento de buscar la paz en el mundo, pero pues a Macron eso no le trae buen puntaje en las elecciones. De hecho, se me fue el comentario de un amigo que dice que él es guía de turistas y que hace 2 días tuvo la oportunidad de estar con un grupo de franceses y que les preguntaba acerca de qué opinaban de Macron. Que mejor que conocer la opinión pues de los ciudadanos franceses, ¿verdad? Y que le decían que Macron comparado con otros líderes europeos es una dama. O sea, es el más educado y es el más tranquilo. Entonces, imagínense cómo estarán los demás. Pero a lo mejor es el más tranquilo, pero es el más escandaloso. Es como Donald Trump. Es de los que les gusta hacer mucho escándalo en los medios y a la hora de la hora no es tan malo. Pues sí, no parece así que tú digas, puta, qué tranquilo, dame 2 para llevar. La verdad, no. Parece de estos gallitos de pelea, ¿no? Sí. Que está bueno, ahí o sea, imagínate para ver a quién le lanza que el ya picotazo. Washington le dijo, oye, ya, mano, ya cálmate, ¿no? Nos vas a meter en una bronca. Pero es que si se fijan a Biden, todos se le suben a las barbas. Sí, pero para que hasta Biden pues sí, todos se le suben a las barbas. Pues es que a Biden Netanyahu, Macron, todos se le han subido a las barbas. Sí. O sea, fíjate que sí. No trae el control de nada el señor. O sea, a pesar de que es tan que le gusta el pleito, la guerra, para mantener los intereses de los que lo pusieron en donde está, no tiene como que mucho respeto y mucho peso su opinión internacionalmente. Ahí está Macron, ahí está Netanyahu y... Sí, o sea, parece que tiene el poder de activar conflictos, pero no de pararlos. Y eso es lo preocupante, ¿no? Porque entonces estamos viendo... pues un escenario en donde cuando algo se sale de control, ya no hay quien medie eso, ya no hay quien regrese. Y ahí sí, Alba, eso es una línea roja muy peligrosa porque mientras esto sucede,
pues vemos cómo al mismo tiempo Macron está tensando la línea de la Segunda Guerra Mundial en un punto en donde sabemos ahora que se puede romper muy, pero muy fácilmente. Sí. Como bien decían nuestros amigos el otro día en un en vivo, en los comentarios, que tenemos un Napoleón de feria con Macron. Que se siente Napoleón, pero que es un Napoleón de feria. Y no porque las ferias sean malas, sino que no te vas a encontrar las cosas de mejor calidad porque obviamente es una feria. Pero, conclusión, Alba, qué doble rasero, qué doble discurso tan cínico. Salir a decir que no hay otra opción más que la guerra con Rusia si queremos realmente defender el derecho internacional, cuando la alta comisionada de la ONU sale y dice esto y el otro calladito. Ahí sí, no habla, ¿no? Entonces, no quieres defender el derecho internacional. Quieres que se haga la voluntad de Dios, pero en los bueyes de tu compadre. Claro. Mira, Alba, el resultado de la encuesta piensa que la Unión Europea tiene la capacidad militar y política para enfrentarse a Rusia. El 58% piensa que no, que la Unión Europea no está preparada en estos momentos. Dicho por la propia Unión Europea, claro. Lo han dicho, ¿no? Que sus reservas están bajas, que tienen que prepararse. Depende de la OTAN, el 27%. Y el 14% piensa que sí, que la Unión Europea es suficientemente fuerte. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.